Buenas tardes, noches a todos. Gracias por estar aquí, como diría Miguel Ríos. Algunos son hijos del rock and roll, otros no, pero bueno. Este es el primer lunes que vamos a iniciar un ciclo denominado Cornucopia, del cual va a hablar extensamente Rafael Ballesteros, miembro de la editorial El Toro Celeste. Y nosotros queremos significar, desde la Fundación Unicaja, el apoyo que venimos prestando ininterrumpidamente a la cultura desde la constitución de esta fundación y sobre todo la colaboración que tenemos tan amplia y extensa con el Toro Celeste en estos últimos 3 años, que ha sido muy fructífera, gracias a la cual hemos desarrollado diferentes líneas editoriales en poesía, prosa, ensayo. También hemos tenido una revista digital que sigue funcionando de una forma muy buena y muy prestigiosa. Y ahora contamos con una nueva vertiente que intenta apoyar todo lo que es el apartado más joven o más sensible con la cultura y la poesía que se está realizando ahora en estos últimos años. Cornucopia, como se ha denominado a este ciclo que vamos a tener la suerte de presenciar y celebrar todos los lunes ininterrumpidamente hasta el verano, tiene muchas resonancias míticas para mí. Por un lado, me recuerda mucho a la Corná de mi amigo Diego Medina. Por un lado, esa Corná que tenía la parte underground y totalmente novedosa de sus primeros años, la Corná digital a continuación. Y ahora tenemos Cornucopia, que hace un recuerdo y un guiño a esa revista malagueña. Y por otro lado, habla de la abundancia, de la riqueza, de los dones que nos da esta nueva poesía. Y aparte también hace un guiño a ese juego de los espejos, ¿no?, que está ahí presente. Yo no quiero adelantar mucho más porque sé que Rafael va a hablar del tema. Simplemente espero que disfrutéis de la poesía de Ángelo, que como conocéis ha sido ganador del 32º Premio Hiperión de Poesía, con su libro Los actos impuros, libro maravilloso. Y espero que el diálogo al que vamos a asistir hoy pues sea de vuestro agrado. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis. Que organizamos es, primero de todo, nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional de la Fundación Unicaja a nuestro proyecto. Este es un proyecto que Juan Ceiles y yo estábamos pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos angustiaba la posibilidad de encontrarnos aislados de los movimientos más creadores, más jóvenes, más rompedores. Y entonces queríamos encontrar las personas adecuadas para que conectaran con ese grupo de creadores jóvenes, a los que nosotros, simplemente por edad, era prácticamente imposible acceder con naturalidad. Y encontramos en Baena Criado y en Pedro Plaza 2 personas que aseguraban que el proyecto era viable, que tendríamos lo mejor de la creación joven que se da en la poesía actual y al mismo tiempo que podíamos considerar con toda seguridad que ellos iban a tener una visión amplia y que, como es lo que ellos mismos escriben, su propia poesía es amplia y generosa, para evaluar los poetas, los creadores jóvenes también iban a ser amplios y generosos. De manera que hemos apostado por eso muy seriamente, muy ilusionadamente. Y ponemos a disposición de esta cornucopia, primero la revista, donde, como sabéis, online es una revista que ya va por el número 20. Hemos ya publicado online cerca de 2000 páginas de creación literaria, artística, musical, ensayos, críticas, etc. Es nuestra ilusión en algún momento convertir eso online en papel, en algún momento, pero eso estará abierto en todo momento a todo lo que se haga aquí y los compañeros Baena y Plaza organizan. Estará abierto y tendrá la presencia, cornucopia, el poeta, entrevista, etcétera, crítica, etcétera. Estará siempre, habrá una reserva
entre las páginas de la revista. Pero también tenemos la idea de hacer un tabloide en papel, ese en papel, y que tendrá 12, 14 páginas. E intentamos que ahí sea el centro de noticias culturales y novedades culturales. Creación joven, en definitiva, rompedora, amplia, generosa, fértil, etc. De manera que ahí, dentro de poco, se iniciará el número 1, ese en papel, y eso tendrá una presencia cornucopia verdaderamente relevante. Y después nos hemos comprometido a que todos los escritores jóvenes que vengan aquí nos posibilitarán después, al término del año 2018, hacer una antología que publicaremos en el Toro Celeste y de la que pensamos hacer una expansión lo más rápido y grande posible. De manera que estamos muy ilusionados, muy contentos, muy firmemente apoyando la actividad de estos dos compañeros. Y al mismo tiempo nos congratulamos y mucho de que Angelo Nestore, que es una personalidad dentro de esos jóvenes creadores y que tiene muchos compromisos, haya accedido a ser el primero de nuestra cornucopia. De manera que nuestro agradecimiento a él y a los compañeros Baena y Plaza con todo cariño. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre del Toro Celeste, de Pedro y por supuesto en mi nombre, os damos las gracias. Todos los que estáis aquí tenéis nombres y apellidos y es difícil muchas veces no decirlos todos cuando te enfrentas quizá por primera vez a organizar una tertulia. En primer lugar, bueno, en segundo lugar os queríamos dar la bienvenida probablemente a la primera tertulia Boyer que vais a presenciar. ¿Y por qué decimos que vamos a hacer una hora de boyerismo? Bueno, básicamente porque con lo fácil y accesible casi, ¿no? que a veces incluso presenciar escenas sexuales o incluso pornográficas, lo íntimo y lo extraño es ver a una persona, verla por dentro, o sea, ver su intimidad, y eso es lo que vamos a intentar esta tarde, Pedro y yo, a través de un nuevo concepto de tertulia que queremos utilizar en Cornucopia. Así que sin más, Angelo Nestore es un poeta, editor, gestor cultural y traductor español nacido en Italia, de hecho en 1986 y residente en Málaga. 32º Premio Hiperión de Poesía en 2017 por su obra Actos Impuros, Hiperión 2017, doctor en traducción especializado en teoría queer y cómic, profesor en el perfil de inglés del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga. A partir de 2016 dirige la editorial feminista La Señora Dalloway e Irreconciliables Festival Internacional de Poesía de Málaga. Estas son las letras que la obra destierra a la solapa. Lo que cualquier lector del público puede conocer de Angelo antes de conocerle como tal. Y por lo tanto, la primera pregunta es, ¿cuántos Angelo Nestore han existido? Bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo, muchísimas gracias a la Fundación Unicaja del Toro Celeste, en primer lugar, por considerarme un joven, porque, ¿sabes? Yo creo que muchas veces la juventud para los escritores las marcan los premios, ¿no? Entonces, ya con 31, muchos premios te dicen que no. Así que gracias por seguir considerándome joven y gracias por contar conmigo. Para mí es un privilegio estar aquí y estar aquí con Voces Amigas. Nos conocemos desde hace tiempo y evidentemente cualquier cosa que hagáis, pues yo me apunto. Y que sea una tertulia así, bueno, me encanta. Yo estoy detrás de se llama Irreconciliables, así que si no estuviera abierto a esas cosas sería bastante contradictorio. Así, además, soy muy facilón, así que todas las preguntas que me queráis hacer, yo contesto. La pregunta... sí, ¿cuánto? Bueno, han existido muchísimos, es decir, creo como cada persona. Lo que pasa es que
tenemos un concepto de identidad, un concepto de nosotros mismos que muchas veces está es bastante cerrado, ¿no? Construir nuestra identidad sobre un yo que parece que tiene que ser siempre el mismo durante toda tu vida, pero si justamente me permitís un poco volver y analizar la identidad desde la perspectiva queer, pues realmente hay millones de identidades. Y bueno, si queremos un poco ir hacia lo literario, pues el mismo Pirandello hablaba, yo evidentemente tengo que tirar de lo que estudiaba, hablaba de las máscaras. Cada persona tiene una máscara social, tengo la máscara de profesor, luego en mi casa tengo otra máscara, fuera aquí tengo otra. Entonces ahí hay muchísimas. Me puedo ¿se puede decir putear? Bueno. ¿Me puedo autoputear? No digas Pero dilo putear, alto no te que se censuren. escuche. Vale. Bueno, evidentemente una de las funciones que creo que tenemos las personas que escribimos, porque al fin y al cabo estamos haciendo un trabajo que sí es público también, y por mi concepción de escritura, que si queréis, bueno, luego lo hablaremos con más tranquilidad, pues creo que hoy en día, y llevando junto a otras mujeres, en este caso, bueno, Irreconciliable lo llevo con Violeta Niebla, y quiero decirlo, que es que sin ella no existiría, y sin Carmen de la Cueva tampoco existiría la señora Dalloway. ¿Qué hago yo como hombre en esa lucha feminista? O sea, más que hago que pueda aportar? Pues algo que podría aportar, desde luego, desde mi punto de vista, también es revelar lo machista que he sido yo también. Es decir, que hay entre todas las entidades un ángel machista. Está claro que lo ha habido. Lo ha habido por educación, lo ha habido por... Y me avergüenzo, pero ya que estamos aquí sacando los trapos sucios, pues yo me dejo... Entonces, hablando de las máscaras, además creo que es un término bastante latino, ¿no? Justo porque sale también en el teatro romano con el término prosopón, que también es persona. Esta quizás sería la persona sin máscara, digamos, más cercana a Ángelo, es decir, ¿quién es Ángelo? ¿Quién eres tú que nos acompaña aquí hoy? Ah, soy una máscara, claro, soy otra. Soy otra y siempre lo seré, es decir, que es así. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos un poco a ver la identidad como algo que se crea. O sea, yo... siendo como soy, vistiendo como visto, hablando como hablo, estoy creando una identidad, estoy creando unos estereotipos, entonces a veces piensas, si quieres luchar contra eso, pues a la vez estás creando otro nuevo. Y es un poco... Pero ese soy yo, o sea, en este momento soy otra máscara. No puedo mentiría. ¿Y debajo de las máscaras no hay un desnudo? Debajo de la máscara un desnudo. Claro, debajo de la máscara un desnudo, pero a veces creo que tengo tantas máscaras que ni yo me... El desnudo creo que es un tema súper importante y súper... odio decir súper, perdón. muy importante e interesante. Y de hecho, hablando de la desnudez, pienso que uno de los pocos momentos en los que estamos desnudos y estamos totalmente desconectados de todo lo demás es la ducha. Yo creo que he llegado, es como el único momento en el que no podemos estar conectados a nuestros móviles, a nuestras redes sociales. Entonces para mí la desnudez tiene mucho que ver con eso, con el hecho de poder, no de poder, porque poder puedo, claro, de tener la obligación de estar desconectado, y lo agradezco mucho, me lucho mucho. ¿Eres de los que canta o de los que piensa versos en la ducha, Ángelo? No, si me pongo serio digo que yo creo en la ducha. No, es verdad que uno de los pocos sitios en los que justamente al estar desconectado de todo, pues probablemente sale, o el vaho, el calor, que además me encanta la ducha esa que sale rojo. Todo fluye, ¿no? Todo fluye. Entonces lo que me pasa es que allí sí que suelo crear algunos versos, alguna idea, algunas cosas, pero canto también. Yo soy un cantante frustrado. Es decir, sí. Y si os tengo que decir la verdad, yo lo dejaría todo por tener una buena voz. Todo.
pero no la tengo y nunca la tendré. Pero yo de pequeño quería ser cantante. El micro lo tiene. El micro lo tengo, pero ya lo he intentado, pero nada. Próxima entrevista entonces en la ducha y con En la un micro ducha. portátil. Sí, con webcam. No, webcam no, que me he dicho nada de tecnología. Es curioso que comentes lo de si eres o no eres poeta joven, porque precisamente cuando estábamos en la fase inicial del proyecto hablábamos con Rafael, con Juan, con Gerardo, que quiénes eran realmente los poetas jóvenes, ¿no? Porque había que de alguna manera definir. Y llegamos a la conclusión de que, claro, no era lo mismo un poeta joven que un joven poeta. Claro. Entonces, claro, tú en realidad llevas muchísimo tiempo ya escribiendo, con lo cual poeta joven no eres. Pero sí Bueno, eres un joven realmente no poeta, tanto, ¿no? No llevo bueno, sí, llevo mucho tiempo escribiendo porque desde siempre, pero yo empecé a escribir hace... Bueno, sí, ya ha pasado tiempo. Pasa muy rápido. 6 años. Entonces, considerándote como te consideramos todavía aquí todo joven, ¿Qué? y siendo ya un poeta reconocido porque creemos que lo eres, estás consolidado y además eres profesor de universidad a tan joven edad, Sustituto interino. puntualizando, ¿no? Sustituto interino. ¿Cuáles son ahora mismo tus metas en la vida? ¿Qué te planteas para el futuro? ¿Qué me planteo como el futuro, para el futuro? Pues la verdad es que creo que venimos un poco de una... Somos un poco, y os incluyo, os incluyo en eso, desgraciadamente somos una generación en la que nos queríamos enfrentar a un mundo laboral, un mercado laboral con preparación, con todo, pero nos hemos hallado o sea, se hemos encontrado un mercado laboral que por culpa de la crisis, y no solo de la crisis, por nuevas políticas que también surgen de la crisis y de esta avidez y esta gana de fagocitarlo todo, del capitalismo, al fin y al cabo, del neoliberalismo, pues claro, ya se rompen todos los esquemas que quizás podía tener antes. Yo antes quería ser profesor universitario. Pues ¿sabes qué te digo? Que yo sinceramente ahora tampoco... Yo, Está claro que cantante, ¿no? cantante, claro. No, creo que realmente lo bueno que ha tenido todo eso es que nos ha dado, o sea, algo positivo tiene que tener. Si no tenemos dinero, por lo menos que nos dé libertad. Entonces, yo además soy muy malo gestionando cosas en plan de dinero. Ahora con la lectura y cosas, yo soy muy malo, muy malo. Cuando dices, ¿qué caché tiene? No sé, digo, yo qué sé. Entonces nada, a veces me invento... Ah, bueno, eso no debería decirlo. Pero para las cosas tochas, que me han invitado para ir a Brasil, para cosas tochas así, digo, te paso el contacto de mi secretario, que soy yo, pero con otro correo. Así de patético. Pero bueno, ya está. Sí que te estás despelotando al final, sí, te he ¿eh? dicho que soy facilón. Bueno, la verdad es que sí, efectivamente yo creo que después de todo tendremos que acordar que nuestra generación también ha tenido sus grises persiguiéndonos, que se llama quizá crisis económica. Pero bueno, hablando de desnudos, de ducha, de máscara, también ha sido modelo. Esto es donde lo has encontrado tú. Salta a la vista, Ángelo. Salta a la vista. Entonces, un Ángelo más físico y hemos hablado de quitarnos las máscaras o de llevar siempre una. Entonces, escribes como una manera de exponerte, porque justo acabas de decir que de tantas máscaras muchas veces cuesta identificar la desnudez de uno mismo. Sí. Entonces, ¿es quizás la escritura esa vía de escape hacia el desnudo? Pues sí, yo tengo un poco esa manía, muy típica de las personas que crean, supongo, en general, de hablar de mí, de querer hablar de mí. Pero lo que hago es hablar no solo desde mi yo, sino también hacia mi yo, que no podría ser más egocéntrico realmente, ¿no? Porque si por un lado quiero cuestionar, bueno, todo lo que hago intenta cuestionar un poco o hacer reflexionar en torno a las normas políticas, a la norma hegemónica, pero también, como decía antes, tengo que cuestionar y poner en tela de juicio también la construcción de mi yo como hombre, porque al fin y al cabo soy un hombre, soy blanco y soy occidental y soy de clase media, así que hablo hacia afuera, pero también hacia adentro. Y lo de escribir para mí es una forma de estar en el mundo, es decir, que no puedo parar, una forma de estar. O sea,
Sí, si yo pudiera haber elegido me hubiera puesto a cantar. Pero no, tenía que salir. De hecho, no sé si os pasa a vosotros también a la hora de escribir. A veces cuando sé que tengo algo que decir, me pongo físicamente mal. O sea que me pongo triste, me pongo como con la necesidad de hacerlo. Y hasta que no lo hago, pues estoy así. Si me gente que tengo que estar todo el día fuera, pues eso es lo que me pasa. Luego lo escribo y me pongo otra vez feliz. Pero es que algo anímico, pero también físico, lo de escribir. Yo quizá no hubiera elegido expresarme a través de un medio que tampoco es mi lengua. Entonces, pero es que no puedo hacerlo de otra forma. Como eso, es eso o nada. No, yo creo que la mayor parte de nosotros acabará poniendo en su casa, cuidado, hay un poeta en casa, o sea, en lugar de... Pero es muy interesante lo que dices. Además, hubo dos artículos cruzados, hablando precisamente de la construcción del yo, entre Judith Butler, que sé que es una autora que te gusta, y una de sus discípulas contemporáneas, digamos, que era Nancy Fraser. Sí. Y bueno, fue una discusión bonita. A lo que yo me vengo a referir respecto a esta discusión es que discuten sobre lo meramente cultural, ¿no? Sobre si podemos verdaderamente alcanzar, digamos, un yo exento, ¿no?, de todos esos condicionantes, si verdaderamente los tenemos inevitablemente. Y con todo esto que nos cuenta, ¿crees que ya que esta poesía es una forma de desnudarte, acaba formando de ti una especie de álbum de fotos o un autorretrato fuera de todo lo que nos condiciona? No. No, la respuesta rápida es no. Bueno, lo de la poesía, o sea, un autorretrato, la verdad es una palabra tan que ya, no sé, yo no creo mucho en la verdad. Porque ¿qué es la verdad? La verdad es algo que el discurso científico siempre se ha tomado como algo casi objetivo, como algo verdadero, pero no es verdad. Claro que detrás hay ética, detrás hay política, qué significa estar enfermo, qué no significa estar sano. Entonces no, creo que cualquier verdad está sujeta a cuestiones culturales y políticas y bueno, y también evidentemente todo el tema de la religión influye. Entonces, si la identidad, ¿no?, es una ficción, porque yo, justo hablando de esta discusión, yo creo que la respuesta no la podemos tener ahora. Primero tenemos que luchar para subvertir un poco todo el discurso de la identidad y después podemos decir, bueno, podemos hablar de otra cosa. Se está hablando mucho, sobre todo Polvo Preciado, por ejemplo, lleva mucho tiempo hablando de los cyborg, ¿no? Y gracias los cyborg, algo que va un poco más allá del género. El concepto como tecnogénero y todas las cosas que... Pero si entiendes una ficción, pues también claro que la poesía lo es. También eso es otra ficción dentro de... cuando, por ejemplo, hablo en los libros del padre, no estoy hablando de mi padre biológico. Es decir, que sí, que hay una parte de verdad, pero también hay otra parte que intenta ir más allá, porque también creo que si no... Esto, lo de publicar, para mí es un acto... Impuro. Sí, totalmente lo es. Y de mucha responsabilidad, porque es que estamos hablando del tiempo de la gente. O sea, si alguien coge algo que he escrito yo y lo lee, es que me está dedicando tiempo y a mí eso me abruma. Entonces creo que tengo una responsabilidad muy, muy grande. Si yo lo hago por mi cuenta o lo pongo en mi blog o tal, o en internet, quizás no tanto, pero el hecho de que aquí haya, porque detrás de un libro siempre digo, hay muchísimos actores. Primero están los editores, que muchas veces hablamos del libro de un autor, pero es que detrás el trabajo de edición es fundamental, el cariño, las correcciones de los editores, o sea que realmente este producto no es solo mío, sino es fruto de un trabajo de los traductores, las traductoras, que también están un poco allí en un limbo, que yo soy traductor, pues tengo que decirlo. Y quiero decirlo, pero también he descubierto, y lo reconozco porque antes no lo valoraba tanto y me equivoqué. El trabajo de las libreras y de los libreros es fundamental, fundamental. La distribución, la imprenta, entonces, detrás hay muchísimas personas. Así que creo que sí que
hay que tener mucha responsabilidad y hacer un trabajo, pues, todo eso venía para decir que no hable solo de mí y de mis cosas, sino que también pueda trascender lo personal. Teniendo en cuenta que, como decía, claro, en la segunda ola de la feminista, lo personal es político. Entonces, de un lado lo personal es político, pero también tienes que presentar lo personal para que la persona pueda acogerlo. Desde mi punto de vista, hay otra persona que dice, bueno, yo escribo y me da igual, que me parece también genial, pero yo no podría dormir bien. Entonces, hay trabajo de limpieza, un trabajo que quizá también al ser extranjero, o al tener procedencia extranjera realmente, porque ya estoy en ello, al tener origen, al venir también eso me ayuda porque me cuestiono mucho el lenguaje, me cuestiono mucho mi manera de escribir y entonces me cuestiono también mucho lo que hago. Entonces hay un trabajo allí a fondo en ese sentido. Vicente Huidobro decía que solo podemos escribir en una lengua que no sea la nuestra. ¿Tú por qué decides no escribir en tu lengua? Es que o escribir en menor medida, ¿no? No sabía que Vicente Huidobro decía eso. Sí, él de hecho sus libros los escribía primero en francés y luego ya... Sí, eso lo sé, pero no sabía que decía que se puede escribir... Mira, yo justamente lo estaba hablando de... O sea, he tenido una revelación de Chantal Maillard, que yo admiro muchísimo, y un día estábamos aquí en los Baños del Carmen, dando un paseo, y él estaba hablando de eso, diciendo, a ti también te pasa... Bueno, ella realmente llegó pequeña, ¿no? Era mucho más joven. Pero a ti también te ha pasado, digo, no entiendo por qué no puedo escribir en italiano, es que no puedo. Y ella me ha dicho, mira, es una forma, y es verdad, es una forma de acercarte al lenguaje y acercarte a lo que escribe desde fuera. Y digo, es verdad, es como si estuviera hablando desde un personaje. O estuviera hablando desde fuera y me permite utilizar el lenguaje de una forma distinta, porque muchas veces lo que nos pasa a las personas que cuando hablamos en otro idioma, que creemos que estamos hablando bien, utilizamos el lenguaje de una forma así como muy plástica, pero realmente nos estamos equivocando, pues, pero te da más libertad porque no está encorsetado en eso, ¿no? En el lenguaje. Entonces yo la verdad que he intentado escribir en italiano, pero es que no me sale. No me sale. Y autotraducirme, vamos, ni de coña. Porque si ya es un acto de egocentrismo y narcisismo escribir, autotraducirse es como, venga, ¿qué es lo siguiente? Empezar a besarte. Huidobro de eso sí que entendía mucho, de egocentrismo. Claro, exactamente. Prosiguiendo con esta idea de la desnudez, de la fotografía y de las correcciones además que tú casualmente has mencionado, ¿en tu poesía hay mucho Photoshop o todo es puro? Ah, no, es todo impuro, lo dice el título. No. Hay mucho Photoshop, está claro, pero como en todo, o sea, si os contara mi vida sería muy aburrido. Bueno, por ahora no lo parece, yo me quedo con tu secretario, ¿eh? Bueno, eso es maravilloso. Escribir, hola, soy... Si necesitas un secretario para el viaje a Brasil, llámame. Vale. Pues no, hay mucho Photoshop. Hay mucho Photoshop, pero que sí siempre... el origen es algo que yo considero relevante. No digo verdad, porque no creo la verdad, pero algo que sea relevante para mí, para compartir, sobre todo. Pero eso cuando digo que desde el Photoshop, cuando hablo del Photoshop, que es decir, hablar de otra cosa que no sea la cotidianidad o hablar de otra cosa que no sea algo, tu vida, no significa tener que hablar con un lenguaje, con mucho artificio, con muchas metáforas, o se puede hacer perfectamente y tenemos maestros y maestras, pienso en García Casado, que la sencillez del lenguaje no tiene nada que ver con lo poético o no poético que puede ser algo, o Javier Fernández, por ejemplo, es otro ejemplo, o Szymborska, por ejemplo. O sea, y hablando de fotografía, si me dejan, os quería leer justamente, o sea, al hilo de todo eso, un poema de Szymborska, que es una fotografía. Entonces, es decir, ¿cómo puede haber fotografía, haber poesía y verdad y todo eso, utilizando un lenguaje muy, muy sencillo, que se llama Fotografía del 11 de septiembre?
Y dice así: saltaron hacia abajo desde los pisos en llama. 1, 2, todavía unos cuantos, más arriba, más abajo. La fotografía los mantuvo con vida y ahora los conserva sobre la tierra, hacia la tierra. Todos siguen siendo un todo con un rostro individual y con la sangre escondida. Hay suficiente tiempo para que revolotee el cabello y de los bolsillos caigan llaves, algunas monedas. Siguen allí, al alcance del aire, en el marco de espacios que justo se acaban de abrir. Solo 2 cosas puedo hacer por ellos: describir ese vuelo y no decir la última palabra. Es que es maravilloso. Entonces, ¿cómo? Desde una fotografía, desde algo que puede parecer objetivo, a lo que puede ser, bueno, descripción de verdad, pues evidentemente Szymborska hace eso. ¿Prosigo yo? Prosigo. Vale. Proseguir. Y en cuanto a tu poesía, ¿qué tienes que enseñarnos sobre ese Photoshop? Enséñanos un poema donde hagas mucho Photoshop, donde no esté Ángelo, donde haya muchas máscaras. ¿Donde haya muchas máscaras? Vale. Vale. Pues, claro, os voy a leer de mi primer libro, que tengo mucho cariño, sobre todo también a la editorial y a las personas de banda aparte, a las personas que están detrás, que son maravillosos. Que sobre todo es muy bonito cuando ve que la gente cree en ti, cuando, claro, ahora después de publicar con Imperión es distinto, yo lo sé que es distinto, mentiría si dijera que no y sería falsa modestia, que he dicho que hoy voy a ser honesto, yo como cualquiera, quiero decir, pero con el premio, pero ellos apostaron por mí antes, de hecho se dieron a la vez y se alegraron mucho, y yo por ellos, y me alegré porque habían creído en mí desde la nada. Y ese poema habla mucho de las máscaras que construimos, de la máscara que yo pretendía ser pero que no era. Entonces, y ya que claro, cuando uno empieza con el idioma y se pone como muy... el libro se llama Adán o Nada, y el poema Ave y Eva. Prometo, o sea, no volver a utilizar este tipo de juegos lingüísticos, que de verdad, pero luego digo antes, qué patético, pero y tiene que ver justamente con esta fase de la niñez, de las máscaras cuando eres pequeño. Me resisto a la idea de ser aquel niño que vivió en mi boca. Recuerdo caer al suelo, hacerme 1000 pedazos. La habitación, limpia solo para mí. La habitación y este trozo de carne, estirpe nómada ante el espejo. Me miro en el cristal y hay un animal huyendo del fuego. Una jauría con principio de hombre, o un desastre con nombre de niño. Por eso, busqué en el incendio la excusa y en el aire el pretexto. Por eso, me arranco la barba con la misma mano que antes me besabas. No hubo salvación para este pájaro. Juro que hice lo posible para domesticar la espera, lo juro. Ahora, dejo que la tierra tape los huecos de la piel. Digo, casi no existo, mientras celebro los 2 bultos de mi pecho. Escribo la palabra ave, leo la palabra Eva. Bajo el cielo ya no hay lengua que me nombre. Entonces aquí sí que también había cierto postureo en este... Sí, claro. Eso es lo más honesto que he oído decir nunca a un poeta, ¿eh? Hombre, claro, pero he dicho que aquí eso iba de eso, ¿no? Ahí está grabado. No, es verdad. Hay cierto postureo, pero que tiene que ver, creo, con un descubrimiento de una voz poética o de mi voz poética. Entonces creo que para ser te lo tienes que creer. Y aquí me lo tenía que creer. Aquí ya quizás estaba en otra fase, pero aquí me lo tenía que creer. Y ahora lo leo y digo, bueno, quizás haya cierto postureo. Pero bueno, ya está. De hecho, Sinceridad. claro, siempre se dice que el poeta, digamos, no es quien escribe, sino quien vive como poeta.
ergo, hablando de máscaras, digamos, primero, antes de ser poeta, yo creo que hay que ser un poco actor, creértelo un poco, actuar como los poetas y entonces ya luego, ¿no? Quizá ya adquieres el título Claro. casi por derivación. Que da mucha a mí me sigue dando mucha vergüenza, ¿eh? El poeta, digo, bueno, escribo. A mí me pasa lo mismo. ¿Verdad? El poeta, escribo. Pero bueno, intentemos por lo menos que los nombres no nos queden grandes. Yo creo que estás demostrando que a ti desde luego te viene que como anillo al dedo. La cosa, hablando precisamente de reversos, Adán y Nada, Eva Ave, ¿por qué escribe entonces Ángelo tan explícitamente implícito, ¿no? Dice precisamente el mundo vuelto del revés, las vísceras por fuera, y entonces la pregunta, digamos, que nos suscita, ¿es la poesía el reverso, como darle la vuelta a la piel y enseñar las vísceras, la entraña y la sangre, el corazón efervescente, ante los ojos de avidez insana del lector? No. Otra vez, no. No, voy a ser como mucho más naif, quizás diciendo que para mí la poesía tiene mucho que ver con la seducción. O sea, nada de todo. O sea, tiene que ver con... O sea, cuando estás seduciendo o siendo seducido, no estoy hablando de un sentido sexual, de seducción, evidentemente. Estoy hablando de un sentido, bueno, también sexual. O sea, que más o menos, ¿por qué no? Pero no, en ese caso no soy para nada muy seductor. Soy muy malo. Pero no, en cuanto... Para mí la poesía tiene que ver mucho con la seducción porque la manera que me hace crear. Y tiene que ver con... Eso está diciendo antes, ¿no? Seducir significa también detenerte en las cosas para seducir. Tienes que detenerte, tienes que pensar. Y detenerte te invita a reflexionar. Entonces, como una cadena. Que yo empiezo por la parte más divertida, que es seducir. Y después de reflexionar, evidentemente reflexionar, leer y todo, puedes montar o puedes construir un aparato crítico. Entonces, para mí, enseñar las vísceras, como estaba diciendo, no es un objetivo, sino lo que decía antes, ¿no? Más intentar... Sí, un medio... Mira, es que esto además, aquí... justamente en la cubierta del libro, claro, la cubierta del libro de Adán o Nada, que me hicieron los de Banda Aparte, que para mí es un poema visual, también lo que han hecho, además lo han hecho, además ellos son muy así, es decir, el libro, o sea, tú por dentro, nosotros por fuera, y es verdad, porque el trabajo de la edición es esto, también. Entonces tú tienes que confiar, y muchas veces cuando la autora o los autores nos ponemos como muy tiquismiqui, pues no, es que estas personas forman parte del libro. Las personas que están detrás de Adán o Nada, de cualquier libro, forman parte de él. Entonces hay que saber confiar y cuando estás aceptando algo, pues creo que tienes que aceptarlo con todas las consecuencias. No, porque los autores muchas veces nos ponemos en un pedestal, decir, es que yo soy el autor. No, pero él es el editor, perdona. Y entonces, bueno, lo que hicieron... el editor gráfico Pedro Peinado ha hecho eso y es un amorino justamente enseñando sus vísceras y tiene moscas, o sea que las vísceras no están muy bien. Además, de hecho, casi estamos en una ciudad de arte editorial, es decir, algo que empieza desde Fernández Canivel, claro. Que luego continúa con Cazarena y que en la actualidad tenemos el ejemplo también incluso de Rafael Inglada. Claro. O también de Francisco Cumpián, de Diego Medina, Martín, un arte editorial muy latente en Málaga. Por lo que... Sí, Málaga es verdad que lo tiene. Y creo que justamente es eso, ¿no? Es eso de intentar enseñar la vísceras pero ir un poco más allá. Y yo me voy a meter en un terreno que sé, de todas formas sé que me vais a arrastrar allí, así que digo, ya que estoy me voy a meter yo mismo, ¿vale? El terreno de que, claro, enseñar las vísceras o enseñar tus sentimientos, ¿no? Es algo que está muy de moda. Lo vemos con poesía en las redes, poesía de nuevas formas de entender la poesía superventa, que funciona. Entonces, pues claro que está pasando, pero
yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente otra forma de... Y no lo digo porque realmente lo creo, realmente creo que no es algo que yo suelo consumir, no es un producto que a mí me gusta, pero es verdad que sí que hay todo... En el momento en el que la verdad muere, claro, todo, ¿quién digamos, soy tiene yo? cabida. Claro, ¿quién soy yo para decir que es la poesía? Es que es algo como, pero que la poesía tiene que... No, que cada uno haga lo que le dé la real gana. Y que consuma lo que le dé Y que exactamente, que consuma lo que le dé la gana, y pues me alegro por ellos. Yo no lo compraría, pero... Y de hecho no lo compro otro tipo de libros, pero yo creo que también, y volviendo un poco a la figura del escritor, editor y tal, escritor, editora, que hay cierta envidia también. Hay cierta envidia y cierta... Es decir, ¿cómo pueden estas personas con este nivel literario que desde mi punto de vista no suele ser un nivel alto en absoluto, ni mucho menos, conseguir llegar? Porque muchas veces es como decir, ¿por qué la gente ve Telecinco? Porque la gente ve Telecinco. Yo también de vez en cuando veo Telecinco y hace falta, creo, estoy diciendo que veo Telecinco. Todo queda grabado, ¿eh? Está grabado. La cortamos, No, pero también creo que es importante porque no hay que perder el riesgo de perder el contacto con la realidad. Y a mí, como persona que se dedica a la escritura, me interesa la realidad, me interesa muchísimo. Entonces yo no quiero vivir en una burbuja. No me apetece, podría hacerlo, pero eso me ha pasado cuando realmente me obligaba a ver algo de Telecinco. Que sea 5 minutos, pero quiero verlo. O quiero 5 minutos de un talent, 5 minutos de Sálvame, 5 minutos... Porque me interesa, luego te aburres, ya está. Pero por lo menos me gusta ver de qué se habla, me gusta ver qué hace lo mainstream, porque no podemos ir de rebelde sin conocer lo que funciona y lo que mueve la sociedad. No podemos saltar la ley si no la conocemos. Claro, es que me parece... Y claro, que mucha gente va de guay, es que yo solo soy indie. Pero para ser indie, para mí es necesario conocerla. Y me he dado cuenta también, una cosa que me ha ayudado a entender eso ha sido cuando empecé a ir al gimnasio. Sí. Oh. Que yo siempre he detestado los gimnasios, pero mi médico me había dicho, hijo, tanto tiempo sentado no te viene bien. Y al final me he enganchado. Pero lo que ves en el gimnasio a nivel sociológico, a nivel tal, es que de repente me veo rodeado de tíos que hablan de cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hago, o chicos con lo que me relaciono, como podría ser vosotros, con lo que puede haber de tropecientas mil cosas. Pero de repente veo que hay un mundo entero hecho de personas que hablan de batidos, de discotecas y tal. Y yo como que muchas veces como que creo que me veían, que yo estaba como haciendo ejercicio así, pero porque quería escuchar. Y entonces como a veces que me pillaban, decía, ¿este qué está haciendo? Y yo realmente quería escuchar, me parece fundamental si quiere hablar de otras masculinidades, por ejemplo, ¿cómo no vas a conocer la masculinidad del mainstream? ¿Cómo no vas a hacer eso? Pues entonces nada, ya no sé si se van a creer que soy un mirón, pero ha sido un choque con la realidad muy grande, pero necesario, y me ha ayudado también a seguir escribiendo. Yo tengo poemas sobre eso. No, ¿algún ejemplo? ¿Algo, nos lees algo que ejemplifique antes de pasar o pasamos directamente? Vale, sí. Sí, os puedo leer uno que tiene que ver justamente como lo personal, bueno, desde mi punto de vista, como algo personal o algo anecdótico, como ir a un bar y tomar cañas, o la experiencia de hacer eso con mis 31 años. No, porque es una edad crítica, no sé, tú eres muy joven, tú también. No, tú eres aún más joven. Es verdad. Pero ¿cuántos años tienes? 25. Yo tengo 25. 22. 22 los dos patitos. Tengo buen ojo. No, pero como justamente luego cuando llegué a los 30, veré que, y los que ya habéis llegado me podéis entender, cómo empieza todo el mundo o a casarse o a tener hijos,
y cambia mucho el ritmo, cambia mucho la manera de relacionarte con tus amistades. Yo de repente, de verdad, que me veía, yo que no tengo ninguna relación con niños ni cosas así, nunca ha sido algo, porque siempre he sido también el más pequeño de mi familia, entonces nunca me... O sea, yo no sé coger un niño, o sea, no sé cómo se coge, no tengo ni idea. De hecho, soy muy torpe y de hecho mis amigas casi nunca me dejan, porque yo hacéis bien. No, como algo... ¿A qué venía eso? A cómo cambia el ritmo de vida. Ah, sí, cómo cambia el ritmo de vida y todo eso. Y de repente yo me he visto hablando horas sobre... ¿Y qué le das de comer? Pero por la noche hace caca. Digo, pero Ángelo, ¿qué estás preguntando? Pero es que de repente todo, porque es normal, cambia la vida y todo gira en torno a eso. Y entonces, claro, yo intento descubrir cosas y te hace un experto en putitos y cosas. Sí, es muy gracioso. Esta edad es maravillosa. Pero bueno, a raíz de eso dices, ¿qué he escrito? Bueno, de cuando me equivoqué de bar. Yo soy esa clase de amigos. Perdón. Yo soy de esa clase de amigos que siempre pide otra ronda en los bares. No tengo hijos. Soy el hijo único de una dinastía de bastardos que se llena el estómago y se autodestruye. Mis amigos, sin embargo, son padres. De esos que buscan una excusa para volver tarde a casa, siempre me invitan a otra, nunca quieren que me vaya. Ellos me miran y 100 veces me cuentan 100 veces lo difícil que es, la suerte que yo. Ellos no ven las hormigas que trepan por mis piernas, no las ven. Beben tiempo con su boca de padres, tragan tiempo con su saliva de padres, y yo me vuelvo cada vez más pequeño y sus hijos cada vez más grandes. Y con 40, con 50, volveré al mismo bar de la esquina, y entonces los que hoy son niños se preguntarán por qué tantas hormigas en mi boca, por qué el amigo de sus padres se sigue creyendo joven. Con 50, con 60, ¿quién me llevará a casa? ¿Quién guardará mis huesos bajo la sábana? Con 60, quizás con 70, ¿quién contestará a mis preguntas? ¿Quién me dirá lo difícil que es la suerte que yo, cuando un día me confunda y pida otra ronda frente a la sola luz de mi nevera? Pues eso. Básicamente eso. Eso es lo que intento hacer. Es muy visceral ese poema, ¿eh? ¿Ves? Pero parte de algo tan no sé qué. Estoy acordándome, no sé si lo habrás leído, a un chico medio ucraniano, medio canario que se llama Dimas. Sí. En Molly Lo House. conocemos. Pues ese libro, bueno, las Molly House, no sé si lo saben, pero son las casas en las que los homosexuales se encontraban en la época victoriana inglesa, me parece. Y bueno, luego de repente llegaba la policía y todo se iba al garete. Entonces me parece un libro muy visceral porque enfrenta su homosexualidad de una manera muy sufrida, muy amarga. ¿Cómo ha sido ese trasunto en tu poesía? Pues puesto que yo hasta ahora lo que he intentado hacer ha sido, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que le puede pasar a una persona homosexual, pero no solo a una persona homosexual, a cualquier persona que decida no tener hijos, porque si la mujer, no, hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Entonces, lo biológico allí muchas veces lo pasamos por alto cuando no es así. Entonces imaginaros cuántas mujeres sufren también por eso. Y yo también, claro, sufro por la idea de no poder tener hijos. Vosotros no. Sois muy jóvenes. Pero quiero decir, cuando llegué a mi edad, pues quizá tengáis la posibilidad de tener hijos. Pero yo, al ser homosexual, pues no. ¿Y por qué? Porque, bueno, la típica frase, adopta. Pero no es tan fácil, o sea, no es fácil decir. Hay mecanismos políticos que están detrás de la adopción, por ejemplo, que hacen que si no tienes un trabajo estable, si no tienes un ingreso, no tienes un nivel económico determinado, pues tampoco puedes acceder a la adopción. Entonces, claro que se vuelve todo político. Y claro que yo hablo desde mi yo homosexual, pero también intento darle voz a todas estas personalidades, cosa que Judith Butler habla de cuerpos abyectos, que son todos los cuerpos que no tienen cabida en la norma. Y
cuando hablamos de cuerpos abiertos, o sea, pueden fluctuar y variar dependiendo del siglo, del momento histórico, geográfico, cultural, etcétera. Entonces, pero por otro lado, y lo que estoy trabajando ahora, es decir, sí, soy homosexual, pero también, lo que decía antes, soy hombre, soy blanco. Entonces, soy occidental. Entonces, me parecería un poco... me parecería poco honesto trabajar sobre esto y descuidar lo otro. Y yo, si realmente intento o pretendo cambiar, o cambiar quizá muy pretencioso y tal, pero reflexionar sobre eso, pues quiero reflexionar desde el otro lado. Y entonces mi trabajo nuevo tiene que ver con eso. Es decir, no es solo desde el desgarro, desde la soledad o desde la dificultad por ser una persona homosexual, sino también desde el privilegio. Entonces, me resulta muy interesante intentar trabajar sobre estas dos vertientes. Partiendo de esta idea de que hay una voluntad de cambio, una voluntad de socializar tu poesía, ¿no? Que tenga una función social, ¿tú crees que manifestarse es posible a través de la escritura? Manifestarse en el sentido de... perdona. O sea, escribir es... ¿Cualquier manifiesto es una manera de escribir para ti? Sí, desde luego. Y además, sobre todo hoy en día, creo que el concepto de poesía canónico se nos queda un poquito corto. Quiero atreverme, ¿no?, diciendo eso. La sociedad ha cambiado los soportes, han cambiado la manera de pensar, la manera de llegar a la gente. Pensemos justamente en Alejandro Robles, que es un poeta de Málaga y que ahora lo está petando con Cómeme el Donut. Quiero decir, y Cómeme el Donut tiene muchas lecturas, aunque evidentemente ahora me decís, ¿qué dices? Pero sí, Cómeme el Donut tiene mucha lectura, y él ha llevado la poesía a otro tipo de manifestación artística, que puede ser el twerking, que puede ser el baile, que puede ser el trap, la música. Entonces, Cómeme el Donut, de hecho, habla de... o sea, el origen. El donut ya sabemos lo que es, no hace falta decirlo. Yo no. ¿No? Bueno, Es que tiene 22. Claro. Luego, si quieres, me lo explicas en No, privado. te explico ahora, da igual. Si aquí tenemos que ser... No. Hay algunas tribus africanas en las que no está permitido el sexo oral hacia la mujer. Entonces, solo hacia los hombres. Entonces, él, con Cómeme el Donut, ya, reivindica justamente eso, reivindica el hecho de que también existe el sexo oral hacia las mujeres y que no debería estar prohibido en ciertos sistemas culturales. Ahora, claro, te digo eso y luego escuchas Cómeme el Donut, o sea, tiene distintos niveles de lectura. Ya. Está claro que él quería trabajar en distintos niveles de lectura y ha hecho un trabajo para mí encomiable. Yo soy muy pro Cómeme el Donut. Claro, de hecho, es difícil comprender muchas veces, a lo mejor, pues, lo que tú dices, diferentes manifestaciones artísticas, etcétera, y puede haber, pues podemos encontrar incluso resistencia. Pero sí que me parece interesante lo que estás comentando, porque si nos vamos a un origen, la poesía la podemos entender en una clave chamánica. Sí, es verdad, realmente. En la que acompaña, digamos, tanto el consumo, digamos, de ciertas drogas, como la danza, como la gesticulación extraña, incluso las relaciones sexuales, que también, digamos, se engloba en lo que puede ser la expresión poética más primitiva, pero también desde el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, y esto también me lleva, digamos, a mencionar, bueno, mencionaba el caso de Alejandro Robles, también tenemos en Málaga el caso paradigmático de David Leo, que salta a la fama no tanto por la poesía, a pesar de que haya tenido una gran calidad poética. Desde luego, David Leo creo que es lo mejor que efectivamente, ha parido esta ciudad. Claro, y sin embargo, digamos, pues salta a la fama por pasapalabra, y entonces eso nos hace preguntarnos ¿por qué entonces escribes y te manifiestas tú de esta forma cuando habría otra forma, otras vías más rápidas, que además las conocemos, ¿no? Claro, más rápidas, al final voy a ser cantante, al final. No, sí, claro que habría otra, claro, es verdad, habría otra, pero quizá no
Ni siquiera lo he intentado, pero puede que lo intente. Mira, voy a abrir un canal de YouTube. A ver qué me lo dice. No, sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que, claro, pues, si abriera, por ejemplo, un canal de YouTube, pues yo seguiría haciendo lo mismo. Es decir, que yo ya soy demasiado mayor para cambiar de una forma tan sustancial mi manera de... Y me da cierta envidia, quizá, no haber podido hacerlo antes. Pero no, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Lo mismo... Hay abuelas que han triunfado con YouTube. O sea, Claro, por lo eso, mismo. nunca se sabe. No, pero sí que estoy muy abierto a todo este tipo de manifestación artística y sobre todo intento no tener prejuicio. Y por ejemplo, lo de David ha demostrado que además de ser un gran poeta intelectual, que es un mago de las palabras. Detrás de su Victoria de pasapalabra hay horas, bueno, ahora no, días, meses de estudio. Cuando hablaba con él me decía, estoy estudiando el diccionario. Y enciclopedias y todo. Enciclopedia, por ejemplo, su fuerte no era el deporte, pues enciclopedia del deporte, estudiando cada año quién ganaba la medalla de no sé qué. Entonces detrás de eso hay un trabajo enorme y se lo tiene no merecido lo siguiente. David va a estar aquí el viernes. Sí, en la noche de los libros. Ya que, Sí. Además sí. pasará por Cornucopia. Muy bien. Esperemos que no muy tarde. Muy bien. Estamos lanzando un montón de redes a jóvenes poetas. Él sí es como más joven. ¿Y qué papel ocupa entonces, según tu criterio, la poesía en la actualidad? Es decir, y me explico, ¿debe adoptar, por ejemplo, para ti una función estética salvífica o agitadora en nuestra sociedad, o por el contrario, tiene que ser un producto de consumo, como hemos estado hablando, es decir, algo quizás desde menor nivel, pero un superventa, parte del marketing, el marketing de las editoriales, y claro, que vaya destinado, digamos, porque nos podemos preguntar si va hacia un público concreto. ¿Cuál es el papel de la poesía? Pregunta fácil. Como todas. Como todas, bueno. Lo dudaba. Pero estoy intentando salirme con las mías en todas. No, como decía antes, me queda muy grande decir qué es la poesía o qué función debería de tener la poesía. Mira, justamente me han encargado un ensayo sobre poesía. A mí, que si yo estoy, no sé. Para mí, yo puedo decir lo que me ha ocurrido a mí, sin generalizar. O sea que a mí realmente la poesía me ha salvado de la depresión, me ha salvado de... que al fin y al cabo es un mal, de una enfermedad que nos ha tocado por la crisis, un poco decir, pero si yo estoy preparado, o sea, yo me siento preparado para el mundo laboral, da igual el trabajo que sea, pero me siento preparado. Nos ha vendido algo que al final no ha ocurrido, entonces, pues nada, la poesía para mí es esto. No quiero sonar banal, pero es que realmente es verdad que el artefacto de poesía es muy difícil de definir, por lo que decía antes, ¿no? Que es un poco como decir, ¿no? Hablar del cine, ¿no? De estos macro categorías. Pues te gusta el cine. Yo siempre me molesta, pero sé que me molesta porque estoy yo flipado. Que es normal, ¿te gusta el cine? Y yo digo, ¿cómo puedo decir si me gusta o no el cine? Señor, depende de la película. Es decir, y lo mismo con la poesía. Me cuesta generalizar, decir, quizá porque me gusta tocar un poco, ¿no? de todo, menos cantar. Me gusta tocar un poco todos los ámbitos y por eso prefiero no generalizar. Había alguien que decía, no recuerdo quién, que la poesía en sí era un acto de masturbación. ¿A ti te gusta tu poesía? Hombre, claro, que yo tengo poesía sobre masturbarse. ¿Quieres poesía sobre masturbarse? Sí. Vale. Aquí postureo. O sea, a ti sí te gusta tu poesía, ¿no? No. Espera. Que ya me he vengado. No, hombre. No es que no me guste, está claro que si al final decido publicar, algo me tiene que gustar. O sea, sería un poco hipócrita decir que no. Pero creo que tiene que ver, evidentemente, es que la masturbación es como el acto, gozar el acto sexual contigo mismo. Es que es como,
Y la poesía es lo mismo. Que es lo mismo a nivel literario, pero al fin y al cabo tiene muchísimo que ver la masturbación con la poesía. O sea, estoy totalmente convencido. Y hablando de esto, os voy a hablar de cuando descubrí la masturbación. Oh. Vale, XXX. No, que fue cuando era pequeño, un niño, bueno, un niño como yo, era un niño, me dijo, yo jugaba siempre a la Nintendo, vosotros os habéis llegado ya con la PlayStation, ¿no? No, yo tenía Game Boy. Ya, pero Nintendo, la primera. La Color no. Bueno, el primer Super Mario. ¿Me entendéis, no? Sí, ¿no? Eso, entonces jugábamos siempre todos los sábados, así, por la tarde, jugábamos. Y un día llega, tenía 7, 8 años, me dice, como muy emocionado, porque había descubierto la masturbación. Y me contó lo que era la masturbación. Bueno, él se lo contó primero a su padre, y cuando se lo contó a su padre le dijo que su padre, me imagino, claro, yo ahora que tengo la edad como para ser un padre, digo, Dios mío, ese padre tiene la respuesta definitiva, que es, si queréis tomar nota, el futuro. Así los hombres ensayan a ser padres. ¡Buah! Claro, para un niño, así que un niño, bueno, ya está. No se le puede decir que era mal padre, desde luego. No. O sea, No. Entonces, claro, yo digo, bueno, ya está, vamos a ensayar. Por eso luego me hice actor. No, bueno, se llama ensayos generales. Espera, que me río de mí mismo, que es como muy patetiquillo, pero bueno. Con 10 años, urdí en la ducha el plan perfecto para mejorar la evolución de mi especie. Arranqué paisajes y paisajes de papel blanco, como si tirase de un hilo interminable de nombres. Ensayé con Giovanni, Giuseppe, Mario y un actor polaco de apellido impronunciable. Con 10 años, un niño me dijo que así los hombres ensayan a ser padres. Y yo solo pensaba en los ensayos, en el día del gran estreno, en los aplausos mudos de millones de huérfanos que habitaron mi muslo. Pues eso, un poco decir, bueno, que quizá hay gente que se tiene que quedar en los ensayos generales. Bajona, tata. Claro, la verdad es que es interesante además porque justo también con lo que hablábamos antes de la paternidad. Esto está todo hilado. Exacto. Parece que aquí hemos estado ensayando. No descubramos, no. Hemos estado haciendo ensayos generales los tres juntos antes de venir, sí. No, pero es curioso porque, claro, con lo que nos comentabas de la paternidad, de las dificultades, de la homosexualidad, y justo con este poema en el que habla, me quedo con el ensayo. Claro, ¿no? Si partimos, digamos, de la muerte de la normalidad, de la muerte de la verdad, y que entonces tú te expresas en esa búsqueda constante, quizás, ¿no? de una referencia a la que también pues, nos abocamos otros tantos, y a la continua sensación de ser de todas partes y de ninguna a la vez, ¿no? Y en tu caso, además, la identidad, como hemos visto a lo largo de toda la tertulia, es un tema constante, que es un tópico habitual, casi de andar por casa. Quizá ahora tenga más y nuevo sentido preguntarse por la identidad de Ángelo Néstore. Es decir, entre dos tierras y una cuna, ¿qué cultura, te identifica más? ¿La de la patria o la del destierro? Pues sinceramente con ninguna, porque soy un traidor. Soy un traidor. Yo he renegado de mi nacionalidad italiana para poder tener la española. O sea, que más traidor que yo. Pero me da igual. Y quizás, bueno, luego renegue la española y vuelva a ser italiano. O sea, quiero decir que es algo tan circunstancial que no me... Pero sí, para mi madre fue horroroso. Mi madre, cuando se lo dije, ya está cortando los puentes con Italia, ya está cortando los puentes conmigo, ¿no? No, es que quiero votar, quiero poder ser parte activa de la vida política del país en el que estoy viviendo. Pero eso es dejar de ser algo que se supone que eres toda la vida, o que muchas personas, la mayoría de las personas son toda la vida, nacen de un país y suelen morir siendo de la misma nacionalidad. Pues eso te ayuda también a ver las cosas de otra forma, y también escribir en otro idioma. De repente veo todo lo italiano, o sea, la entidad italiana como
como algo que está cada vez más lejos. O sea, yo voy a Italia y veo estereotipos, digo, pero si yo era así, claro. Y cosas en las que antes no te fijaba, y dices, claro, sí, es que gritamos y hacemos así, es verdad, claro que es verdad. Pero todo eso te ayuda a darte cuenta que todo mentira, es todo mentira. Entonces, pues no me quedo con ninguna, me quedo con ser un traidor. Que en este caso no es postura, pero de verdad lo he sido, de verdad he tenido que jurar ante la bandera española. Eso también da un poco de yuyu, Tienes que jurar ante la bandera y renegar tu nacionalidad. No, desde luego que creo que Ángel ahora mismo es más español que casi todos los que estamos aquí. Bueno, dice en una entrevista para ABC, cuando además te preguntan justamente por Adán o Nada, que ambos, es decir, Adán y Nada, son los protagonistas de una obra de teatro, un hijo que no se refleja en la masculinidad construida y deseada por el padre. Necesitas, como decías en un poema, las camisas de tu padre para ser Ángelo Néstore, y además va muy en colación con la construcción incluso de una identidad nacional de la que te sientes traidor. Es decir, forman parte de ti como esas camisas, como un tótem de tu origen, como un trofeo sobre la muerte de tu padre. Decir que sí. El primer sí que te voy a decir. A ver, después de tanto tiempo ya tocaba acertar, sí, ¿no? O como mirada hacia atrás. Toca no, ¿no? No, sí, en este caso sí también con mirada hacia atrás. Es decir, cuando hablo, lo que intento hacer, desconstruir, ¿no? Cuando intento desconstruir la identidad, intento desconstruir tu pasado, intento desconstruir tu herencia, pero también tu presente y también tu futuro. Entonces, y eso creo que es necesario desconstruir, es necesario ponerte esta camisa y olerlas y ver cómo te quedan y luego hacer un trabajo de, ¿cómo se dice? Sastrería. Hay palabras que no suelo usar y que me cuesta. Desastrería. Hay que decirlo 3 veces. Desastrería. Para que no ocurran cosas como la que ha ocurrido, vamos, una reciente, lo de la manada y el juicio, ¿no? Que ha habido. Entonces sí que es fundamental, porque si no nos ponemos estos trajes, luego pasa lo que pasa. Y no digo, ojalá no pasara nunca el acto en sí de lo que pasó con la manada, pero creo que estamos en un nivel, en un momento histórico demasiado lejano, como para esperar que esto no pase, aunque ojalá no ocurra. Pero sí que estamos en un momento histórico en el que lo que no puede ocurrir es que esta gente se salga con la suya. Eso ya no puede ocurrir. Eso ya me pone a mí, me parto la camisa como camarón. Ni camisa ni más. Ya nada, ¿no? ¿Y nos puedes entonces leer el poema de la camisa? Sí, porque realmente el padre representa, volvemos a la primera pregunta, ¿no? Sí. Es un padre metafórico, representa la sociedad, representa la norma hegemónica a la que te enfrentas. Entonces, ahí está. Me enseñaste que para vivir debería deglutir, apretar los dientes, morderme la lengua. Te dejaste la camisa tendida, papá, porque para ti todo era estrecho, la corbata planchada, minudo en la garganta, la caricia. Esa mano de niño era una caricia. Ayer, la palma abierta en la mejilla, hoy, el destierro metido en las uñas. Me decías que para curarse solo basta con leer el prospecto, por si las náuseas, por si el temblor, por si el ojo cerrado, que cuando lo tocas, un crisantemo tiene la textura de la carne humana. Pero eso ya no importa. Ahora me pongo tus camisas. Ahora el peso de las pinzas sobre mis hombros. Pues sí que hay un peso y que hay que llevar. Y el peso es este peso de la herencia, ese peso de ser un hombre, hay que llevarlo. No hay que renegarlo. Y al revés, creo que tenemos
el género hombre, digamos, la obligación, sí, un poco la obligación moral de hacerlo, sobre todo en este momento histórico, que te permite hacerlo de una forma como mucho más, quizá más aceptada, y entonces nada. Eso. ¿Cuál fue la chispa que incendió la llama poética? La chispa. Yo antes no escribía, como os comenté, no escribía poesía, nunca. Siempre he escrito, desde pequeño, en italiano, escribía como cuentos y cosas así, pero la poesía nunca, y sinceramente leía bastante poca poesía. Nunca ha sido algo que he leído con mucha pasión. Pero luego llega la traducción, que para mí ha sido un factor clave, y justamente ha sido a raíz de la traducción, para que veáis cómo la traducción tiene mucho que ver, lo reivindico mucho, como no podría ser de otra forma, el papel de claro, el papel de profesor. El papel de la traducción, siempre se lo digo, ¿no?, a mis alumnas, le digo, es que somos escritoras y escritores de una versión en otro idioma, es decir, tenemos una responsabilidad muy grande. Y cuando, eso es algo que me da mucho coraje, que cuando digo, bueno, leéis y tal, silencio. Digo, estás en una carrera, aquí sí que te sientes como muy mayor. Dices, estáis en una carrera de filosofía y letras, ¿cómo no vais a leer? Digo, hostia, es que esto es lo que nos decían a nosotros. Claro. No, pero es verdad, o sea, pero vemos Netflix en lengua original, digo, vale. Está en una traducción, digo, está muy bien ver Netflix en inglés, claro, pero dais cuenta, alma de cántaro, que vais a escribir en español. Tenéis que comprender, claro, tenéis que comprender, pero tenéis que tener una habilidades de escritura maravillosas. Sois escritora. Es que... leed. Y luego se enfadan porque los filólogos traduzcamos. No. Yo con lo que os he dicho, es decir, yo soy muy así chaquetero en este sentido, y me parece maravilloso que el filólogo traduzca, porque podéis aportar cosas que los traductores no hacemos, y me parece maravilloso que los traductores demos clases de lengua. O sea, quiero decir, cada uno aporta. Entonces fue justo a raíz de la traducción, que yo hablo mucho, perdón, que fue justo a raíz es fantástico. de la traducción de una poeta que malagueña, que siempre para mí ha sido y será un referente, y que os invito a leer si no la conocéis, pero seguro que sí, que es María Eloy García, que dentro de poco va a sacar también un libro nuevo en La Bella Varsovia. Me alegro muchísimo de que salga un nuevo proyecto de María Eloy García. Que me emociono y me atraganto. Y pues justo traduciendo, en este caso, al italiano, su libro ¿Cuánto dura cuánto? Pero no. Que de repente después de traducirlo dije, uy, quiero escribir. O sea, me he puesto a escribir. Y además fue muy patetiquillo también, porque lo que hacía era, al haber leído tanto a María Eloy García, que no sé si la conocéis, pero tiene un estilo de escritura muy peculiar. La Turbomix. Sí. Exactamente. O sea, que tiene un estilo muy propio, tiene esta suerte, ¿verdad? Pues yo lo que hacía era copia baratísima de sus cosas, y se la enseñaba, yo todo orgulloso. Ahora lo veo y digo, ay, qué patético. Pero, y claro, me dice, está bien, pero debería... Claro, ella lo veía desde... Yo no, porque no tenía lectura, no tenía nada. Y entonces, claro, empezaba a leer y empezaba a escribir y a desechar libros enteros, hasta que al final, pues, me he quedado con... para mí, este es mi primer libro, pero realmente... aquí está mi voz más definida. Entonces, para mí ha sido la traducción. Y para que veáis cómo la traducción realmente es un trabajo muy... Eso sí que es un trabajo visceral y que tiene que ver mucho. Y también tiene un papel ético muy importante, porque, por ejemplo, yo decidí traducir a María Eloy porque como traductor, traductor significa persona que puede acceder a otro idioma, me sentía como la obligación de que este libro estuviera publicado, o sea, que otra persona de otro idioma pudieran acceder al libro, pudieran leer a María Eloy, porque me parece brillante su apuesta. Entonces, las traductoras y los traductores tenemos también este papel,
ético y de ser portavoces y vasos, ¿no? Claro. Entre una cultura y otra. Como el juego del teléfono. Totalmente. Bueno, pues nada, después de esta tertulia tan íntima en la que hemos observado a Ángelo desde el ojo de la cerradura de su memoria, de la trayectoria artística y sobre todo del acto impuro de ser o no ser, en conclusión, después de hablar de poesía y antes que la curiosidad del público te devore, porque seguro que te van a devorar, ¿cómo se verá Ángelo Nestre en la tradición literaria dentro de algunos años? ¿Como un outsider o como un artista integrado en alguna corriente? ¿Como una víctima más de su tiempo? Bueno, me da mucho pudor hablar de mí en futuro. Como que digo, yo no sé. Yo ahora estoy aquí, ni siquiera sé si voy a volver a publicar. No lo sé. No me lo quiero... Esperemos que sí. No lo sé, probablemente sí, o sea, probablemente lo voy a hacer, pero tampoco lo veo tan... Es decir, no quiero que se convierta en una obligación, en una... Sí. Porque lo que he visto en ciertos poetas, que a veces cuando se toma como algo, pues que tengo que publicar un libro cada año, tengo que publicar un libro se pierde un poco el... Sí. ¿No? Entonces no quiero... Puede que sea un outsider o puede que no, depende del momento histórico en el que... o del momento político, exactamente, que nos ve, decir... Pero eso está claro, yo seguiré haciendo lo que hago, es decir, hablar de mis cosas. Y si la gente me dice, ¿otra vez habla de lo mismo? Pues sí. Porque no sé hablar de otra cosa. Es decir, no podría hablar de otra cosa. Y hablaré cuando tenga algo que decir, que esto también es algo... Importante. Quizá, exactamente. Quizá ojalá no sea un outsider. De momento, creo que lo que estoy haciendo va en contra de la norma y de cierto canon, de cierta manera de pensar la poesía y ciertos temas, pero por otro lado está clarísimo, vamos, que yo lo tengo clarísimo, que yo probablemente si he ganado un premio, probablemente si estoy aquí, probablemente si de repente hay gente que está interesada en lo que hago, es porque estamos en una época en que cierto discurso feminista y tal están en auge. Hay que ser sincero en esto, o sea, probablemente si hubiera sido otro momento histórico no estaría aquí, no hubiera ganado un premio y nada. Es todo tan circunstancial que... exactamente, exactamente. Me encanta acabar así. Muy bien, pues bueno, no sé si outsider o no, pero desde luego Ángelo Nestre, muchísimas gracias por inaugurar con nosotros con Nucopia. Antes de que le deis el aplauso, de que le hagáis las preguntas, etcétera, recordar que tanto Ángelo ha traído varios ejemplares por si los queréis obtener y que también el Toro Celeste tiene allí su mesa por si queréis obtener alguno de los libros del Toro Celeste y sin más, muchas gracias Ángelo. De nada, vosotros, yo he estado súper cómodo. Nosotros también, esperamos que os haya gustado este proyecto piloto de tertulia. He dicho súper otra vez, ¿no? Pues ahora cada vez tendrás que poner 20 céntimos cada vez que digas súper. Y ahora pues cedemos la palabra al público por si queréis preguntarle algo a Ángelo. He hablado mucho, no sé yo si... Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Sí, Andrés. ¿Qué? Muy buenas tardes. Hola. Ante todo, muchas gracias. Y lo primero que quería decir es sencillamente recuperando un poco el ejemplo de las máscaras, que se decía que a continuación lo que ibas a exponer era otra máscara. Lo voy a resumir más sencillo, a través de un ejemplo de la mitología china, que es que hay tres máscaras. La que enseñamos a la sociedad, la que enseñamos a los amigos y la que tenemos a nosotros mismos. Al final de esta pequeña tertulia, ¿qué máscara es la que nos enseñamos? Creo que la última. La última. Y enseñar evidentemente una máscara que no suele enseñar en los actos públicos. Pero también, no sé, sabía que iba a eso. Entonces también te lleva la máscara, ¿no? También dice, bueno, no me llevo esta, me llevo otra. Y bueno, y también cuando las cosas fluyen y ya está. También fluyó desde mi punto de vista. Sí, por eso. Entonces, siento como que ha sido la primera vez que he dicho cosas que nunca he dicho, y como lo de ser cantante. No, pero en general sí que a pesar de seguir diciendo lo mismo, porque sigo siendo yo, pero también me ha gustado esa manera de poder llegar al sitio atravesando otros paisajes, que se agradece también mucho. Porque si no, cuando estás siempre hablando, uno se aburre de uno mismo y... Hay que reinventarse. Sí. ¿Hay alguna pregunta más?
metodología a la hora de escribir. ¿Te plantas delante de la mesa y venga, tengo que escribir o te surge en cualquier momento y la apuntas rápidamente en el móvil? Sí, yo lo que suelo hacer, bueno, la ducha hemos dicho que es un momento en el que suelo algún verso suelto, y otra cosa es por la noche también, creo que es algo también como muy típico por la noche, como bueno, nada más cuando por la noche escribe algo, luego te despiertas, cree que ha escrito lo más guay del mundo, te despiertas y dices, ¿eso qué es? ¿Verdad? Borrar, ¿verdad? Entonces creo que son estos mecanismos comunes que nos pasan porque es algo tan... forma parte de ti, entonces y creo que sobre todo en estos momentos en los que la mente no está tan bombardeada por muchos estímulos, que pueden ser del trabajo o de publicidad. Cuando digo publicidad quiero decir cualquier estímulo, ¿no?, de la sociedad. Entonces creo que son momentos en los que la mente se permite este descanso y de repente ¡pum!, surge. Pero también después de un año y pico sin escribir, me estoy empezando a obligar. Estoy diciendo, bueno, vamos a intentar A ponernos un a ponernos eso. Sí, porque si tampoco creo que tiene... O sea, yo sé que quiero decir algo, no sé el qué. O sea, no sé exactamente el qué. O sea, sé que quiero hablar de ciertos temas. Pero si no me pongo, pues no... Creo que es importante un poco la disciplina porque me lo quiero tomar como algo serio. Siempre dentro del límite de los que hablaba antes, de decir, cuando tengo que decir algo, pues lo hago. Si no tengo que decir nada, pues no hago nada. Pues hago otra cosa. Esa pregunta te la apuntamos, Sonia, para cuando te toque a ti pasar por aquí, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, recordad que como buen proyecto recién nacido, os necesitamos. Necesitamos vuestra difusión, vuestro apoyo por las redes, y no hay mejor momento para decirlo que también aprovechar para presentar a quien se va a dedicar de la revisión y gestión de contenidos en nuestras redes sociales, también de muchos de los artículos de crítica, y por supuesto que también la persona que difunde y se encarga de hacer que muchos de las fotografías de momento queden siempre para el recuerdo, que es Beatriz Domínguez. Así que difundir las próximas tertulias, hacer que llegue la palabra del Toro Celeste y de Cornucopia allá donde se pueda, y nos vemos el lunes que viene. Muchísimas gracias a todos. Yo lo que puedo decir... ¡Ay, roto un aplauso! No, lo que quiero decir es que las personas que van a pasar por aquí van a ser muy afortunadas, porque realmente están rodeadas de personas profesionales que hacen las cosas bien, con cariño. También, que quiero decir, hacer las cosas bien y con cariño muchas veces no va de la mano, ¿vale? Hay muchas veces que las cosas con mucho cariño, pero es verdad que hacer las cosas bien, pero que es mejor perderla por el camino. Entonces, por eso, pues eso, que muchísimas gracias. Nosotros hemos tenido mucha suerte al contar contigo, así que muchísimas gracias. Esperamos seguir contando. Me voy un poco más desnudo. Pues muchísimas gracias. Nada, Gracias, a vosotros.